William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura universal, aunque hay muchos detalles de su vida que permanecen en la oscuridad. Nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, en 1564, y a lo largo de su vida escribió numerosas obras teatrales que han sido aclamadas en todo el mundo. William Shakespeare, también conocido como el Bardo de Avon, fue un tipo muy creativo que nació en Inglaterra hace unos cuantos siglos. Siempre estaba jugando con las palabras y escribiendo obras de teatro que la gente amaba, y aún ama. Era tan bueno que hasta la reina de Inglaterra era fan de él. Siempre andaba hablando de amor, traición, venganza, y todo lo que hace que la vida sea interesante. Si alguna vez has oído hablar de Romeo y Julieta o Hamlet, pues es gracias a este tipo. En resumen, William Shakespeare fue un maestro de la escritura y del drama, y sin duda alguna uno de los más grandes genios de la literatura mundial. Sin embargo, algunos rumores sugieren que Shakespeare no escribió todas sus obras. Se dice que era analfabeto y que su verdadero autor era en realidad otra persona, como Christopher Marlowe o Francis Bacon. Otros rumores sugieren que Shakespeare era en realidad una mujer disfrazada, o que se dedicaba a actividades ilícitas como el contrabando. A pesar de estos rumores, lo cierto es que las obras de Shakespeare han tenido un gran impacto en la cultura occidental, y se han adaptado y reinterpretado en una variedad de medios y géneros. Shakespeare falleció en 1616, pero su legado literario sigue vivo hasta el día de hoy. El dramaturgo, aunque de renombre mundial por frases aisladas, fue el más grande escritor en lengua inglesa y el dramaturgo más influyente del mundo. William Shakespeare era hijo de John Shakespeare y Mary Arden. Nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, probablemente el 23 de abril de 1564. No se registran muchos detalles sobre su infancia. Su padre ocupó varios cargos administrativos en la ciudad, además de ser un rico comerciante. Shakespeare se casó temprano, a los 18 años, con la aldeana Anne Hathaway, 8 años mayor que él. Sus dificultades financieras se vieron agravadas por el nacimiento de su hija Susana, seguida de los gemelos, Hamnet y Judith Quaney. Vida William Shakespeare. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en el pequeño pueblo de Stratford-upon-Avon, en la campiña inglesa. Shakespeare era hijo de John Shakespeare, 1531 a 1601, y Mary Arden, 1535 a 1608. El inglés era el tercer y mayor hijo sobreviviente de una descendencia de 8, tenía 3 hermanos y 2 hermanas. Su padre era un fabricante de guantes muy conocido en la zona y llegó a ser alcalde de Stratford. Hay pocos registros de la juventud de Shakespeare. Según los historiadores, William estudió en una excelente escuela primaria en ese momento. Sin embargo, a la edad de 15 años, el joven tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia. A la edad de 18 años, William Shakespeare se casó con Anne Hathaway, 1556 a 1623, quien ya estaba embarazada. Shakespeare y su esposa tuvieron 3 hijos, Susana y los mellizos Hamnet y Judith. En 1586 abandonó su hogar, trasladándose a Londres, donde consiguió trabajo como cuidador de caballos en la puerta del teatro. No mucho después, estaba brindando servicios entre bastidores, copiando obras de teatro o actuando en papeles pequeños. Se mudó a Londres donde comenzó a trabajar en el campo cultural. Después de años de una carrera consolidada en el campo, actuando como escritor, dramaturgo y actor, Shakespeare se hizo rico e influyente. En 1590 comenzó a escribir su primera obra, La Comedia de los Errores, y solo la terminó 4 años después. Escribió, en este momento, aproximadamente 150 sonetos. En Londres, Shakespeare se convirtió en uno de los propietarios de la compañía de teatro Lord Chamberlain's Men, que formaba parte del teatro isabelino. Tras la muerte de la reina Isabel I en 1603, la empresa cambió su nombre por el de King's Men, en honor al nuevo rey Jaime I. En el año 1599, William Shakespeare se convirtió en socio del Globe Theatre, uno de los primeros teatros construidos en Inglaterra. En este lugar, el dramaturgo escenificó algunas de sus obras más importantes como Hamlet y El Rey Lear. En 1613, el Globe Theatre fue destruido por un incendio durante la representación de la obra Enrique VIII. Después del evento, Shakespeare regresa a su ciudad natal para vivir con su familia. Shakespeare se convirtió en el copista oficial de la compañía de teatro, donde interpretó y adaptó varias obras de autores anónimos. Pronto estuvo escribiendo la mayor cantidad de obras presentadas en el Teatro Globo, ocupado por la compañía de la que formaba parte. Sus obras retrataron temas relacionados con el amor,
el sentimentalismo, cuestiones de relaciones humanas y sociales. Sus producciones en dramaturgia se pueden dividir en tres fases. De 1590 a 1602, Shakespeare escribió obras históricas, tragedias y comedias. De 1602 a 1610 solo escribió tragedias y comedias. A partir de 1610, el escritor se dedicó a piezas conciliatorias. En el año 1594 se incorporó a la Lord Chamberlain's Theatre Company, que poseía un excelente teatro en Londres. En 1610 regresó a su ciudad natal, donde escribió su última obra, La Tempestad, que no fue terminada hasta 1613. El escritor murió el día de su cumpleaños, el 23 de abril de 1616, a la edad de 52 años. Ahora que sabes quién fue William Shakespeare, te presentamos 5 datos curiosos sobre la vida del escritor inglés. Curiosidades para entender quién fue William Shakespeare. 1. Los padres y los hijos de Shakespeare eran analfabetos. Según los historiadores, es probable que la familia de Shakespeare nunca aprendiera a leer ni a escribir. Este hecho era bastante común para las personas de su clase social, durante la época isabelina. Solo el padre de Shakespeare y la hija mayor del escritor sabían firmar con su nombre. 2. Poco se sabe sobre la vida de Shakespeare entre los años 1585 y 1592. Esto sucede porque los registros históricos de esa época son escasos. Estos años a menudo se denominan años perdidos de Shakespeare. Según algunos biógrafos, el último documento antes de este apagón es el registro del bautismo de los gemelos en 1585 y el siguiente está fechado solo 7 años después con un panfleto sobre los teatros de Londres. Se ha especulado que durante este periodo, Shakespeare trabajó como profesor, estudió Derecho y viajó por Europa continental o se unió a una compañía de actores que pasaban por Stratford. Pero estas son solo teorías sobre quién fue William Shakespeare. 3. Shakespeare fue el escritor que más influyó en el idioma inglés. Con sus obras de teatro, se produjo la popularización de términos y frases coloquiales que se usaban en la vida cotidiana, en la escritura. Además, William Shakespeare también habría inventado algunos nombres como Jessica, Olivia y Miranda. 4. La tumba de Shakespeare fue protegida de los ladrones con una maldición. La tumba de Shakespeare se encuentra en una iglesia de Stratford y contiene el siguiente epitafio, que habría sido escrito por el autor antes de morir. Querido amigo, por el amor de Jesús, abstente de desenterrar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que perdona estas piedras. Y maldito sea el que revuelva mis huesos. 5. Algunas personas creen que William Shakespeare no existió. Sí, si preguntas quién fue William Shakespeare, algunos teóricos en la materia dirían que no era nadie. Esto se debe a que es un provinciano común que nunca fue a la universidad, por lo que dudan del talento del escritor. Las obras de Shakespeare tienen profundidad filosófica, están ambientadas en otras regiones de Europa y tienen contextos históricos bien establecidos. ¿Cómo tuvo acceso Shakespeare a todo esto en ese momento? Algunas personas creen que la figura de Shakespeare podría haber sido un disfraz o incluso que el escritor habría sido ayudado por otras personas. Desde luego es una situación complicada en la que preferimos no involucrar nuestro juicio. En verdad, la mayor parte de la información que se hace sobre William Shakespeare es mera especulación derivada de estudios, lecturas, interpretaciones, puntos de vista, hipótesis, lógica. Lo único absolutamente cierto es que las obras atribuidas a Shakespeare marcaron prácticamente todos los siglos posteriores, comenzando por la época en que vivió.